11:32, hay una noticia a esta hora precisamente, tiene que ver con, pues desde ayer, la Corte ratificó la absolución precisamente de Laura Moreno y Jessy Quintero en el caso de Jorge Andrés Colmenares, ocurrido, recordemos, el 31 de octubre de 2010 aquí en la capital durante la noche de Halloween. El abogado de Laura Moreno es el doctor Jaime Granados. Doctor Granados, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo muy cordial. Ahí ya lo recuperé, es que lo veíamos congelado, ya lo tenemos, doctor Granados. Bueno, doctor Granados, explíquenos las razones de la Corte para esta decisión. Bueno, en primer lugar tenemos que esperar la audiencia, que es a las 2:30 del día de hoy, en donde se dará lectura de la decisión. Y ahí sí se conocerán los argumentos que tuvo la Honorable Sala de Casación Penal, con ponencia del magistrado Carlos Roberto Solórzano, para pues, tomar la decisión que ha sido de alguna manera ya adelantada por algunos medios de comunicación. Recordemos que por la muerte del joven Luis Andrés Colmenares Escobar, pues se abrió una investigación que llevó finalmente luego a la captura, la imputación y detención de las jóvenes Laura Moreno y de Jessy Quintero. Fueron ellas posteriormente, lograron recuperar su libertad, fueron a juicio. En el juicio se profirió una sentencia absolutoria que fue luego confirmada por el Honorable Tribunal Superior de Bogotá y finalmente llegó a la Corte en casación para que la Corte, digamos, tuviera la última palabra en esta decisión. Así que hay un largo recorrido, estamos hablando casi 15 años en esto, pero realmente, por lo que vemos, se ha hecho justicia. Se conocerá solo por la tarde las razones puntuales, pero que estimamos pues no pueden ser distintas de considerar que la decisión tomada por tanto la juez de primera instancia como el honorable tribunal estuvieron acertadas en considerar que en modo alguno se probó la responsabilidad ni de Laura Moreno y mucho menos de Jessy Quintero, quien además sobre ella opera un fenómeno de prescripción, y por supuesto que la fiscalía, pues al no poder probar en su caso, lo que se imponía era la absolución. De parte de la defensa, nosotros sí asumimos el desafío de probar que además eran inocentes. Así lo dijo la juez de primera instancia. Hubo una diferencia de criterio con el tribunal en este aspecto. El tribunal se decantó más por la fórmula de que fue la fiscalía la que no pudo probar y la Corte, pues al analizar ya la casación, pues nos dirá en concreto cuáles fueron los argumentos que estima llevan a esta conclusión que ha sido, repito, anticipada por varios medios de comunicación. Sí, doctor Granados, los argumentos de ustedes, ¿cuáles son exactamente? ¿Por qué aquí en este caso no se logra comprobar la responsabilidad de Laura? Es claro que la Fiscalía jamás pudo probar la participación de Laura Moreno y Jessy Quintero en la muerte del joven Luis Andrés Colmenares Escobar, pero es que además no pudo probar que hubiera habido un homicidio. La tesis de la defensa es que lo que hubo fue un accidente, que él cayó al caño del Virrey en un día que fue el día más lluvioso después de muchos años, de aproximadamente 30 años, nunca había un día tan lluvioso como ese, que haya tenido un caudal tan fuerte, y que por una mala operación de búsqueda del grupo de bomberos no fueron, no entraron al túnel donde está ubicado el caño del Virrey, sobre la altura de la carrera 15, y al no haber hecho la tarea de haber entrado, pues si lo hubieran hecho, hubieran encontrado el cuerpo del joven Luis Andrés Colmenares. Desafortunadamente no lo hicieron. Y el segundo grupo, que ya llega muchas horas después, que sí lo encuentra, pues ya él había fallecido. Pero ahí no hubo ningún homicidio, fue un accidente. Nosotros lo probamos y la fiscalía, lejos de ello, pudo arribar a eso. Y lo probamos no solamente con el testimonio de Laura y de Jessy, sino sobre todo con prueba técnica, con pruebas de análisis con expertos internacionales en antropología forense, en medicina legal y patología, por supuesto también con análisis sobre situaciones de cómo había sido el comportamiento del canal ese día, reconstruyéndolo, con una inspección que se dio al lugar en horas de la madrugada para reconstruir lo que había ocurrido y notar por qué mentían los testigos de la fiscalía. Y finalmente,
a través de una serie de análisis de comunicaciones que se veía claramente que el relato que decían por los celulares en el momento de los hechos, tanto Laura Moreno como dice Quintero, correspondían a la realidad, todo fue corroborado. Así pues, que más allá de las declaraciones testimoniales que la favorecían, la prueba técnica terminó de darle la razón y eso fue lo que decidió en lo central la juez de primera instancia y por supuesto el tribunal, que repito, digamos, quiso limitarse en su sabiduría a que la fiscalía no probó el caso y la Corte lo que esperamos es que nos indique realmente sobre qué línea específica considera, después de haber admitido las demandas de casación, de por qué no casa las sentencias y por qué, por el contrario, confirma lo decidido. Eso le iba a preguntar, doctor Granados, después de esta decisión que va a anunciar la Corte, ¿qué queda? ¿Aquí se cierra el caso? Indudablemente, la Corte Suprema, recordemos, en su sala de casación penal, es el tribunal de cierre. Es decir, en la jurisdicción ordinaria están los jueces de primera instancia, los tribunales superiores del distrito judicial que conocen de la segunda instancia cuando hay lugar a ella, y en último, en un recurso extraordinario, que es el recurso extraordinario de casación, la Corte Suprema en su sala de casación penal toma en su sala de 9 magistrados, salvo que algunos se declaren impedido, como en este caso lo hizo el magistrado Urbano, la decisión que corresponde en derecho. Después de eso, no cabe ningún recurso. En algunas situaciones extraordinarias podría plantearse una tutela, que no es un recurso ordinario ni extraordinario en el sentido estricto, que no conoce la jurisdicción de lo penal, sino que es un caso constitucional para que fuese al conocimiento eventualmente de la Corte Constitucional. Honestamente, yo no veo que aquí exista ninguna materia de relevancia constitucional que amerite eso. Por eso creemos que después de casi 15 años, lo justo es que se cierre esta página que en los anales de la historia de Colombia pues marcó sin duda época. Eh, Doctor Granados, estaba escuchando usted que hace un repaso muy rápido del caso. El inicio, esto arrancó mal. Es decir, el papel de los bomberos, desde ahí es donde, tras una mala atención de una emergencia, empieza esta enredadera de este caso. Sí es, sí, pues uno no puede actuar contrafactualmente porque pues no podemos devolver en el tiempo y hacer una nueva historia. Pero lo que uno sí puede decir es que si el primer grupo de bomberos hubiese realizado su tarea profesional, ¿qué era lo que tenían que hacer? Ante el pedido de la policía y el pedido de las jóvenes y de los compañeros de ellas, era entrar al túnel que queda debajo de la carrera 15, a la altura de la 87, donde queda el Parque El Virrey, muy conocido por todos, y ese túnel que tiene 140 metros de largo, recorrerlo de punta a punta, acercándose a los dos extremos. Pero Yadira Piamonte, que era la bombera encargada de entrar, y el otro bombero, apellido Gómez, por el otro lado, no lo hicieron. Y la prueba reina de que no lo hicieron era sencillo, que si hubieran entrado, lo primero que se detectaba cuando una persona entra al túnel, que eso no se ve, sino se escucha, es un ruido de una caída de agua. Si usted está en toda la puerta del túnel, no lo escucha esa caída de agua. Tiene que entrar 2 pasos, es aproximadamente 1,5 metros, 2 metros, para escuchar la caída de agua. Y de ahí recorrer, como pasó en este caso, el cuerpo del joven Luis Andrés Colmenares Escobar se encontraba aproximadamente en la mitad del recorrido. Es decir, había que entrarse más de 45 metros para llegar en un sitio donde estaba sumido en una caída de agua, justamente es el cuerpo, como lo encontró luego el segundo grupo de bomberos que sí hizo la tarea y profesional que había que hacerla, que no hizo el primero. Si hubieran hecho su tarea el primer grupo de bomberos, hubieran encontrado al joven Luis Andrés Colmenares Escobar. No sabemos si todavía con vida o no, porque creemos que él debió morir asfixiado, ahogado, hacia las 3:32, 3:36 de la madrugada. Y los Sí. bomberos llegaron sobre las 5 de la mañana, pero por lo menos hubieran encontrado el cuerpo y hubiera quedado aclarado que no hubo ningún homicidio, que fue un accidente, una tragedia sin duda, pero no un delito. Y esto hubiera ahorrado muchos sufrimientos indescriptibles a Laura Moreno y a Jessy Quintero, Eso, a las familias y al país que vivió este claro. caso con inusitada
preocupación, atención y que puso en tela de juicio a la Administración de Justicia de Colombia. Eso le quería preguntar, doctor Granados, ya para ir cerrando. La teoría del accidente ha sido cuestionada por el cuerpo, como encontraron el cuerpo de Luis Andrés Colmenares, los múltiples golpes que él tenía, presuntamente. ¿Qué ustedes, la defensa de Laura Moreno, qué responden frente a esto cuando empiezan a debatir esa teoría que ustedes tienen? Es muy claro, desde el primer informe de necropsia que hizo Medicina Legal, lo que veíamos era que hubo unas señales en su cuerpo, y particularmente en su rostro, compatibles con una caída de altura. Eso lo dijo Medicina Legal inicialmente. Luego, a través de un dictamen muy cuestionado de un perito que se presentó, Máximo Duque, y que hizo una pésima tarea de exhumación, pues realmente se trató de desviar el curso de la justicia. Gracias al gran científico Miguel Cecilio Botella, padre de la antropología forense, gracias a nuestras patólogas experimentadas de gran trayectoria internacional y gracias a todo el trabajo técnico se pudo establecer que realmente las heridas que mostraba el cráneo y el cuerpo de los Colmenares era realmente propio de una caída en altura y no de ningún tipo de golpiza como se trató de hacer ver. Eso lo probamos en el juicio. Y creo que eso es lo que finalmente definió la suerte de este caso, unido al resto de circunstancias que mostraban que efectivamente sí fue arrastrado el cuerpo inconsciente del joven Luis Andrés Colmenares Escobar hasta que quedó retenido en el canal, en esa depresión que tenía el túnel del Caño del Virrey. Que repito, no lo hallaron los bomberos porque no lo buscaron. Doctor Granados, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes y esperamos que finalmente la justicia haya culminado su tarea, que es finalmente lo que todos esperamos. Hablamos 11:44 con las dos partes. Tengo el gusto de saludar a esta hora de la mañana a Jaime Lombana, es el abogado de la familia Colmenares. Doctor Lombana, buenos días. Muy buenos días y un saludo a toda la audiencia de Caracol Televisión. Quiero arrancar por lo último de la respuesta del doctor Granados, esta teoría del accidente, que ustedes tienen otros argumentos, por supuesto, y me gustaría que los exponga. No, por supuesto que las lesiones y las fracturas que presenta Luis Andrés, especialmente en el rostro, no son compatibles con una caída en altura. Yo quiero resaltar que en la decisión del señor Cárdenas, quien también estuvo procesado, aunque fue absuelto por el delito de homicidio, el Tribunal Superior concluyó que a Luis Andrés lo habían asesinado. Nadie ha dicho que Laura Moreno haya golpeado ella misma o ha realizado la acción nuclear de matar. Por supuesto que no. Pero Laura Moreno sabe quién y cómo mataron a Luis Andrés Colmenares. Es decir, esas fracturas, esas lesiones no son compatibles con una caída de la altura del caño del Parque El Virrey. Luis Andrés presenta 11 lesiones en el rostro. Y de esas 11 lesiones, 5 tuvieron repercusión en el esqueleto. Luego, cualquier persona, incluso no forenses, no expertos, se dan cuenta la golpiza que le dieron a Luis Andrés Colmenares. Y otro aspecto que quedó probado técnicamente, pero aquí se presentaron una serie de circunstancias técnicas donde favorecieron a las procesadas Laura Moreno, favorecieron, digo, procesalmente, con transparencia. No estoy cuestionando la honradez de ningún funcionario público ni la transparencia. Lo que estoy diciendo es que acogieron la tesis de la defensa y denigraron o cuestionaron precisamente el dictamen del doctor Máximo Duque, que por qué no utilizó unos guantes de cirugía, sino que utilizó unos guantes amarillos. De tal manera que hay muchos elementos. Otro es la presencia de una huella patrón que solamente es compatible con un golpe directo con un objeto necesariamente que fue utilizado para matar a Luis Andrés Colmenares. De tal manera que la forma y la incoherencia y las contradicciones con que Laura Moreno describe haber estado sentada en una banca hablando con Luis Andrés y que Luis Andrés se paró corriendo y se lanzó hacia el caño y que solamente le vio los pies, es una versión que no es creíble, que no es viable, que probatoriamente fue demostrada la falsedad de esa versión. Por supuesto, el ente acusador, estos hechos sucedieron en el 2010,
Yo llego al proceso unos 2 años después, casi tres. Se presentó un error técnico, procedimental, en la manera como se imputó y se acusaron a las procesadas, que fueron hábilmente y profesionalmente explotadas por su defensa técnica, a quien nos tenemos mutuo respeto y admiración con el doctor Jaime Granados, pero jamás, jamás un observador objetivo va a concluir que Luis Andrés se lanzó y que murió en un accidente. A Luis Andrés lo asesinaron, de eso no cabe la menor duda. Que la justicia aplicó todos los principios rectores y garantías procesales a favor de las acusadas, eso es otra discusión. Pero lo que es cierto es que la Administración de Justicia le dio credibilidad al perito Botella y desestimó el dictamen del doctor Máximo Duque por las condiciones en que realizó la exhumación del cadáver en un cementerio en provincia, en La Guajira. Pues en mi sentir y en el sentir de la propia Fiscalía y de la Procuraduría, esa exhumación estuvo bien hecha. Claro, de Doctor acuerdo a Lombana. unas condiciones como las que conocemos. Sí, los escucho. Sí, doctor. Aquí la pregunta también es, tras esta decisión, ¿qué recursos quedan? No, pues terminada la casación procesalmente, no hay otro recurso. Cabría alguna hipotética tutela, pero lo cierto es que pues hay un dicho muy cierto, es el tiempo que pasa y la prueba que huye. Aquí ese fue el problema que se presentó, en que las cámaras del Virrey las desaparecieron, se perdieron. Los testimonios, hubo una contaminación en el caso, ustedes lo recuerdan, con unos testigos que eran claramente falsos, eran en contra de la señora Laura, pero eso es lo que se denomina en el proceso una prueba envenenada, que al final lo que le hizo fue daño a la fiscalía, que llevaba a la acusación, y por supuesto a la representación de víctimas, que pues éramos nosotros en un acompañamiento al dolor que lleva a la familia Colmenar. Pero es posible, doctor Lombana, entonces, la verdad del caso Colmenares, ¿qué va a pasar? ¿El país la va a conocer o no? Yo creo que la verdad del caso Colmenares podría sacarse la siguiente conclusión. Primero, que a Luis Andrés Colmenares lo mataron, que sin duda alguna Laura Moreno fue causa eficiente de la muerte de Luis Andrés Colmenares, que no reúne los requisitos para ser condenada por homicidio tal y como se imputó equivocadamente de la manera como técnicamente se hizo. Esa es otra discusión, pero no significa jamás que Luis Andrés, y jamás aceptaremos la absurda tesis de que Luis Andrés se mató habiéndose lanzado al caño del Parque del Virrey. Cualquier persona sensata, objetiva, desapasionada, que mire la profundidad del caño, entenderá que nadie se muere de tirarse en un caño de tan poca profundidad como el del Parque del Virrey. Claro. Doctor Lombana, y hay otra pregunta, ya para terminar. 16 años, un caso de 16 años. ¿Qué enseñanzas para la justicia deja, pues, no sé, un caso que dure 16 años sin el país con muchos vacíos y la familia de Colmenares, sus clientes que siguen reclamando respuestas irresponsables? Su pregunta es muy acertada, su cuestionamiento es totalmente pertinente. La primera gran enseñanza es que la Fiscalía debe tener unos fiscales especializados en homicidios, que la Fiscalía, aquí tuvimos la participación de fiscales muy buenos, muy disciplinados. Yo resalto la participación de la doctora Marta Lucía Zamora como un profesionalismo absoluto, un compromiso, un estudio, pero también hubo funcionarios que le hicieron mucho daño al proceso, que plantearon errores profundos y protuberantes que fueron aprovechados correctamente por la defensa. Es mucho más fácil defender que acusar. Es mucho más fácil ese rol, porque todas las garantías procesales, todas las garantías constitucionales van a favor del acusado y en contra del rol de las víctimas. Las enseñanzas son grandes, 16 años, usted lo anota, en una familia y un dolor profundo de una madre, que para que quede en el ambiente que es que Luis Andrés se accidentó, no.
En Colombia, todo Colombia tiene conciencia que a Luis Andrés lo asesinaron. Otra cosa es que en un debido proceso, en un juicio oral, justo, no se logró condenar por algunos vacíos como los que he venido señalando. Es Jaime Lombana, abogado de la familia Colmenares. Doctor Lombana, muy amable, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes.